Este es Hans Holbein, el joven, y gracias a los avances en inteligencia artificial podemos verle, pestañear y moverse como si estuviera con nosotros. Nació en 1497, en Basilea, y falleció en noviembre de 1543, víctima de la peste o bien de una infección, no está muy claro. Fue un pintor, grabador e impresor alemán y suizo que se enmarca en el estilo llamado Renacimiento nórdico. Es conocido sobre todo como uno de los maestros del retrato del siglo XVI. Se caracteriza por un estilo detallado y realista que nos deja grandes obras con las que deleitarnos como si fuera una ventana que nos conecta a más de 500 años atrás. Hans fue uno de los mejores ilustradores de su tiempo y nos dejó algunos de los retratos más icónicos del Renacimiento. Pintó, entre muchos otros, al insigne escritor y humanista Tomás Moro, quien fue un jurista, filósofo, teólogo, político, escritor, poeta, traductor, profesor de leyes, juez de negocios civiles y Lord Canciller inglés de Enrique VIII. Este es el retrato de Erasmo de Róterdam. Fue un filósofo humanista, filólogo y teólogo católico neerlandés, y es considerado como uno de los más grandes eruditos del Renacimiento nórdico, y una de las principales figuras de la cultura neerlandesa y occidental. Retrato de Thomas Cromwell. Primer conde de Essex, fue un estadista y abogado inglés que sirvió al rey Enrique VIII de Inglaterra como secretario de Estado y ministro principal durante el periodo de 1532 a 1540, y que fue ejecutado por decapitación en la Torre de Londres por orden del rey. Retrato de Cristina de Dinamarca, duquesa de Milán. Fue una princesa danesa que se convirtió en duquesa consorte de Milán y posteriormente de Lorena. Era hija de Cristian II, rey de Dinamarca, y de Isabel de Austria, archiduquesa de Austria. Destacó por sus matrimonios estratégicos que le permitieron tener influencia política en su época. Fue considerada una posible pretendiente al trono inglés y aunque rechazó la propuesta de matrimonio de Enrique VIII, su retrato por Hans Holbein, el joven, es una obra de arte ya famosa. Ana de Cleves. Fue una noble alemana y cuarta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra y como tal fue reina de Inglaterra por un breve periodo de tiempo de apenas unos meses. El matrimonio nunca se consumó y no fue coronada reina consorte. Tras la anulación de su matrimonio, el rey concedió a Ana un arreglo generoso y a partir de entonces se refirieron a ella como la amada hermana del rey. Este cuadro es muy especial ya que Enrique pidió al artista que fuera tan preciso como fuera posible para poder elegir así si casarse con ella o con su hermana, a la cual también dibujó. Podéis deleitaros con los detalles de la ropa, las joyas, las manos, todo es una auténtica foto del año 1539. Retrato de Sir Richard Southwell. Fue un político y cortesano inglés del siglo XVI conocido por su cercanía a Enrique VIII. Y por haber sido retratado por Hans Holbein el joven, alrededor de 1536. Southwell fue un servidor leal a la corona Tudor durante los reinados de Enrique VIII, Eduardo VI y brevemente María I. Tuvo un papel activo en la política de la época, especialmente durante la disolución de los monasterios, donde se benefició adquiriendo tierras confiscadas por la corona. El retrato es notable por su detalle y expresión severa, capturando la personalidad astuta y calculadora de la que Southwell era conocido. Holbein también hizo un boceto preliminar a lápiz que se conserva en la Royal Collective. El retrato refleja el estilo característico de Holbein, precisión en los rasgos, enfoque en la psicología del personaje y elegancia en la presentación, con los codos apoyados en un parapeto o mesa no visible para dejar ver también las manos, donde se vislumbra un anillo. El rostro imperturbable está estudiado con gran detalle, con detalles de gran realismo como la barba volviendo a crecer después del afeitado, el mentón ya ligeramente caído, la nariz grande, los labios finos. En la extrema precisión espectacular de la observación de Holbein, las cicatrices de la tuberculosis visibles en la frente y debajo del mentón no pasan desapercibidas. En primer plano, la manga de terciopelo marrón está resaltada por pinceles brillantes en los pliegues. Algunas joyas se porta de manera informal, como la cadena de oro y el broche del sombrero negro. En los cuadros de Holbein nada es elegido al azar.
El retrato del mercader Gysi. Esta pintura actualmente se encuentra en la Gemäldegalerie Gallery de Berlín. Se trata de un óleo sobre madera dibujado en el año 1532. La persona retratada es el mercader alemán Georg Gysi, de 1497 a 1562. Uno de los Giese, familia oriunda de Colonia. Desde el año 1522 trabajaba en Stahlhof, puesto de la Liga de Londres. Es probable que la obra fuera un encargo del propio Gysi. Lleva una compleja vestimenta y está rodeado de una serie de artículos alegóricos, cartas, libros, sellos, flores, caja del dinero. Aquí Holbein demuestra sus habilidades pictóricas de manera impresionante al representar los diferentes materiales. El cristal transparente del jarrón, las plantas, la calidad táctil de las ropas, la alfombra. La pintura tiene una composición muy estudiada, con la mesa oblicua al espacio y la figura ligeramente vuelta al interior del cuadro, donde se amontona una serie de objetos de manera aparentemente al azar. El clavel que aparece en la pintura se toma como símbolo del compromiso matrimonial en la pintura de la época. En la parte izquierda se encuentra una frase latina que viene a traducirse como "no hay placer sin sufrimiento", probablemente haciendo referencia al duro trabajo del mercader en la Edad Moderna, pues aunque estaba muy bien posicionado social y económicamente, parece que el orgullo de clase ya existía incluso en el Renacimiento. Retrato de Nicholas Kratzer. La persona retratada es el astrónomo Nikolaus Kratzer, amigo de Tomás Moro. Aparece en su mano derecha un reloj de sol poliédrico a medio construir. Otros instrumentos científicos pueden verse en las estanterías detrás de él. Un cuadrante con forma de semicírculo y empleado en la determinación de la altura de los astros y un reloj de pastor. Viste ropas sobrias y oscuras, y se encuentra rodeado de instrumentos propios de su oficio que son representados con detalle y realismo, como es típico de la pintura flamenca, construyendo prácticamente ellos solos un bodegón. Fue un matemático, astrónomo y relojero alemán. Gran parte de la vida profesional de Kratzer fue realizada en Inglaterra, donde fue nombrado como astrónomo del rey Enrique VIII. Kratzer fue tutor de los hijos de Tomás Moro en matemáticas y astronomía, y Moro lo presentó en la corte de manera bastante similar como lo hizo con su amigo mutuo Hans Holbein, el autor del retrato. Kratzer también colaboró con Holbein en producir mapas y a cambio el artista produjo este retrato para Kratzer en 1528, que ahora se muestra en el Museo del Louvre, en París. Los embajadores. La pintura representa a Jean de Dintelville, a la izquierda, embajador de Francia a Inglaterra, hacia finales de 1533, fecha en que Holbein firmó el cuadro. Asistió en representación del rey Francisco como padrino del bautizo de la hija de Ana Bolena y Enrique VIII, Isabel I. A la derecha se encuentra su amigo Georges de Selve, obispo de Lavaur, Francia, que ocasionalmente fue embajador ante el emperador romano germánico, la República de Venecia y la Santa Sede. En la obra, ambos están con los codos sobre la consola de dos tableros sobre la que hay dispuestos varios objetos relacionados con el quadrivium, las 4 ciencias matemáticas, entre las 7 artes liberales, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. En el tablero superior puede verse una esfera celeste, objetos de medición del tiempo y un libro, dispuestos sobre una alfombra roja con complicados motivos geométricos. En el tablero inferior hay un globo terráqueo, 2 libros, un laúd y 4 flautas en un estuche. El plano posterior está ocupado por una cortina de terciopelo verde con un pliegue en la esquina superior izquierda que apenas permite ver un crucifijo que a menudo no se ve en las reproducciones debido a su posición en el margen. El suelo está pavimentado con círculos y cuadrados, destacándose una forma difícilmente interpretable, pero salta a la vista en tanto que parece que se halle fuera del espacio de la pintura. Se ha llamado a menudo el hueso de sepia. Jean de Dintelville está ricamente vestido con un abrigo de piel. En la mano lleva una daga con su estuche, donde está grabado su edad, 29 años, y en la cabeza una boina de donde está colgado un broche representando un cráneo. Del negro de su indumentaria destacan el rojo de sus mangas y una cadena dorada que pende de su pecho con una medalla decorada con un ángel, prueba de su pertenencia a la Orden de San Miguel.
George de Selve está totalmente vestido de negro, envuelto en un abrigo de piel y en la mano derecha lleva un par de guantes y en la cabeza un tocado. De Selve se dedicó en lo esencial de su sacerdocio a trabajar por la reconciliación en el seno de la Iglesia. La pintura parece, pues, inmortalizar la toma de posesión de un embajador francés recientemente nombrado en la corte de Inglaterra y la visita que le hace, por este motivo, a su amigo. La primera mirada que se hace a la pintura, una obra prácticamente cuadrada, de más de 2 metros de lado, induce dos reflexiones. Los dos hombres retratados sujetos del cuadro no ocupan el centro, están desplazados a los lados, enmarcando como un joyero un conjunto de objetos que a primera vista parecen casuales. A sus pies se encuentra un objeto extraño que parece no formar parte de la pintura y que, en todo caso, ocupa el primer plano, como si Holbein hubiera usado este retrato para realzar de entrada otra cosa que no son los personajes que dan su nombre a la obra, uno de los cuales, Dienteville, fue quien lo encargó. La pintura parece, pues, que abunda en símbolos, indicaciones ocultas, referencias, todo esto, cosas normales en la pintura del Renacimiento que intentamos identificar con exhaustivo análisis. Charles de Solier, señor de Morete, 1480 a 1 de febrero de 1552. Fue un militar y diplomático francés. Fue durante mucho tiempo ayuda de cámara de Francisco I de Francia. Sirvió varias veces como embajador en Inglaterra entre octubre de 1526 y junio de 1535. Morete estaba en Londres en 1534 cuando Enrique VIII intentaba conseguir el apoyo francés para repudiar a Catalina de Aragón, buscando una alianza contra el emperador Carlos V. En aquellas fechas, Hans Holbein, el joven, pintó este famoso retrato. Fue las fechas en las que Holbein también pintó Los embajadores. Sir Moro, por favor, no se quedes todo el rato mirando hacia abajo. Necesito que mire hacia arriba, ya estamos terminando. Mi señor Hans, llevamos más de 3 meses con este retrato. En la corte están las cosas muy revueltas, debo ir cuanto antes. Henry, me estoy demorando demasiado. Ya sabe que al rey no le gusta que le hagan esperar. Ya hemos terminado, Sir Thomas. Le estaba tomando el pelo. Podéis iros. Pronto tendré ya el cuadro firmado y listo para que se lo lleve. Qué ganas tengo, Henry. Eres el mejor ilustrador de la corte. Si no fuera por eso... Y este es Enrique VIII, que casualmente fue el causante de la muerte por decapitación de Tomás Moro por oponerse a su reforma religiosa en la que creó una nueva variante del catolicismo para poder divorciarse de Catalina de Aragón, hija menor de los reyes católicos, y casarse de nuevo con Ana Bolena. Esta era Ana Bolena, decapitada bajo acusación de adulterio, incesto y traición. Y esta era la hermana de Ana Bolena, María Bolena, y fue su anterior amante antes de casarse con su hermana. Este cuadro representa el encuentro de Sir Thomas Moro con su hija tras su sentencia de muerte. Tomás Moro fue decapitado en Tower Hill el 6 de julio de 1535.